Nadie concibe que un gigante pueda simplemente desvanecerse. Hablamos de un buque de casi 270 metros de eslora, construido con más de 46.000 toneladas de acero macizo. Sin duda, la mayor obra de ingeniería naval que había visto su época. Y aún así, en una noche cerrada y sin luna, se volatiliza. La versión oficial se aferra a que fue un iceberg. Eso es lo que repiten los libros de historia. Pero cuando acercas la lupa a los hechos, hay piezas que chirrían. Se ignoraron demasiadas señales, se tomaron decisiones que carecen de toda lógica. Hubo demasiada prisa y, sobre todo, demasiado silencio. Existen mensajes de socorro que jamás obtuvieron respuesta, navíos cercanos que decidieron no actuar, documentos vitales que desaparecieron y un capitán veterano que, aun siendo plenamente consciente de la presencia de hielo, se negó a reducir la marcha. ¿Por qué? Porque el Titanic, vendido al mundo como la nave insumergible, se lanzó directo hacia una zona mortal sin pisar el freno. ¿Por qué nadie contestó a las bengalas? ¿Por qué se ocultó la existencia de un incendio que llevaba días devorando las bodegas antes incluso de salir de puerto? Hay piezas que no encajan, relatos oficiales que suenan prefabricados y fragmentos de la verdad que solo salieron a la luz cuando la tragedia ya era irreversible. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Fue un simple accidente o hubo algo más oscuro detrás? Bienvenidos al verdadero misterio del Titanic. Para entenderlo debemos viajar a principios del siglo XX. Las grandes compañías navieras están en una guerra abierta por el dominio del Atlántico. En plena carrera irrumpe J.P. Morgan, un magnate estadounidense con un plan faraónico: comprar la White Star Line, una de las joyas de la corona británica, para conquistar el océano basándose en el lujo y el tamaño desmesurado. Morgan no busca el barco más veloz, quiere el más grande, el más confortable, el más imponente que el ojo humano haya visto. Encarga la construcción de 3 colosos: el Olympic, el Britannic y el Titanic. La obra del siglo arranca en los astilleros de Belfast. Miles de obreros se dejan la piel día y noche durante años. La ciudad entera respira para ese proyecto. En 1909 comienza a levantarse el Titanic y desde el primer remache el objetivo es cristalino: crear algo sin rival. El 31 de mayo de 1911 el Titanic se presenta ante el mundo. Más de 100.000 personas se congregan para contemplarlo. Es el barco más grande del planeta, el sumum del lujo. En su interior alberga gimnasios, cafés de estilo parisino, bibliotecas, comedores de etiqueta e incluso una piscina. Levantar esta mole ha costado más de 7,5 millones de dólares de la época, una cifra astronómica que hoy equivaldría a unos 400 millones. Las personas más ricas e influyentes del globo están ansiosas por disfrutar de lo que promete ser un auténtico hotel de 5 estrellas flotante. El diseño del Titanic incluye 16 compartimentos estancos. La teoría dice que si el casco se perfora, las compuertas se cierran automáticamente y el agua queda aislada. Los ingenieros aseguran que el buque puede mantenerse a flote incluso con 4 de estos compartimentos totalmente inundados. La prensa no tarda en acuñar el titular que marcaría el inicio de la leyenda: el Titanic es insumergible. Estar a bordo no era barato. Todos los pasajeros habían desembolsado sumas importantes. Los billetes de tercera clase costaban 7 libras, los de segunda subían a 13 y los de primera alcanzaban las 30 libras, un precio muy elevado para los estándares de entonces. Pero para la élite existían las suites de primera clase, equipadas con 2 dormitorios, vestidores, baño privado, un amplio salón propio y servicios exclusivos. El precio de estos camarotes de lujo era de 870 libras, lo que al cambio actual serían unos 50.000 dólares. A bordo del Titanic, la vida se organiza estrictamente según lo que has pagado. En la cima viajan los de primera clase, millonarios, políticos y figuras públicas. Es la élite, con acceso a salones privados, menús gourmet y camarotes al nivel de los mejores hoteles de tierra firme. En el estrato intermedio está la segunda clase o clase media alta. Ingenieros, abogados y comerciantes que, sin disfrutar del lujo extremo, viajan con gran comodidad. Y abajo del todo, en la tercera clase, se hacinan los inmigrantes que dejan atrás Europa soñando con una vida mejor.
El Titanic tiene capacidad para transportar a más de 2.200 personas, pero solo lleva a bordo 20 botes salvavidas. No es que no cupieran más, es que simplemente no se consideraron necesarios. En esos 20 botes solo caben unas 1.178 personas, apenas la mitad del pasaje. Sin embargo, la ley británica lo permite, ya que la normativa de seguridad se basa en el tonelaje del barco y no en la capacidad real de pasajeros humanos. 10 de abril de 1912. El puerto de Southampton es un hervidero. Familias enteras se despiden y al fondo, un gigante de colores blanco y negro eclipsa todo el horizonte. Es el Titanic. Pero detrás de esa estampa perfecta hay algo que no sale en los periódicos, un secreto escondido muy abajo entre las calderas, un incendio. Desde hace días, uno de los depósitos de carbón está ardiendo literalmente. Las brasas internas han entrado en combustión espontánea, un fenómeno conocido y no inédito. Pero esta vez la situación es distinta. El fuego no se apaga. Lleva una semana activo. Un equipo de 12 hombres trabaja sin descanso para controlarlo, usando palas y mangueras, pero el carbón sigue ardiendo a temperaturas superiores a los 1000 grados. Ese calor extremo debilita el acero del casco, lo tuerce y lo hace más frágil. Ese costado del barco ya no es seguro y la compañía lo sabe. No obstante, la orden es tajante: no decir nada ni a los pasajeros ni a la prensa. Joseph Bruce Ismay, el presidente de la White Star Line, no quiere retrasos, no quiere escándalos y no tolerará una mancha en el viaje inaugural. Así que el Titanic zarpa con el fuego en sus entrañas. Esa misma tarde, el buque llega a Cherburgo para recoger nuevos pasajeros. Y no son unos cualquiera. Embarcan John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos de su tiempo, Benjamin Guggenheim, el magnate del cobre, e Isidor Strauss, dueño de los grandes almacenes Macy's. También sube a bordo el propio Ismay. Los primeros días de travesía son tranquilos. El mar está en calma y los salones brillan. Este es el último viaje del capitán Edward Smith antes de su jubilación. Es un hombre con experiencia que sabe lo que hace. Llegamos al 14 de abril. El Titanic navega por las aguas del Atlántico Norte avanzando a 41 kilómetros por hora. Para una mole de ese tamaño, es una velocidad bárbara. El cielo está despejado y el mar tranquilo, pero en la sala de radio las señales de peligro empiezan a acumularse. A las 9 de la mañana, el buque Caronia envía un mensaje cristalino. Hay hielo en la latitud 42 grados norte, longitud 51 grados oeste, exactamente en la ruta del Titanic. A mediodía llegan más advertencias. Los buques Baltic, América y Nordam informan de grandes masas de hielo e icebergs. 7 horas después, el SS Californian también lanza un aviso. Están completamente rodeados de hielo y han tenido que detener sus máquinas. Las coordenadas son prácticamente las mismas. La amenaza está justo delante, pero en el puente de mando del Titanic apenas se modifica ligeramente el rumbo y la velocidad se mantiene intacta. ¿Por qué? Porque confían en que el Titanic es el barco más moderno, más fuerte y más seguro del mundo. Esto no se puede hundir, o eso dicen. Cae la noche y la situación se vuelve crítica. No hay luna ni una sola nube que refleje algo de luz estelar. La temperatura se desploma hasta los 0 grados. En lo alto del mástil, en la cofa de vigía, 2 miembros de la tripulación hacen guardia: Frederick Fleet y Reginald Lee. Tienen órdenes estrictas de estar atentos a cualquier señal de hielo. En aquella época no existía tecnología como el radar para detectar icebergs o tormentas con antelación. Por eso dependían del Crow's Nest, el puesto de vigilancia visual. Pero existe un problema gravísimo que nadie ha solucionado desde que salieron de Southampton. Parece un detalle menor, pero lo cambiará todo. No tienen prismáticos. Están literalmente a ciegas. El armario donde se guardan está cerrado con llave, y esa llave se fue en el bolsillo de un oficial que fue reemplazado en el último momento antes de zarpar. Delante solo ven un océano negro, sin luna, sin viento y sin referencias. En esa oscuridad, el hielo no brilla. Un iceberg es solo una sombra más. Aún así no se relajan, saben que entran en zona de peligro.
Ese día, el Titanic recibe un total de 7 avisos distintos, alertando de la presencia de icebergs en su camino. Aunque era habitual encontrar hielo en esa latitud, la cantidad de advertencias empieza a preocupar a todos, especialmente considerando la velocidad a la que navegan. A las 10 de la noche, el frío es insoportable, pero aún no hay señales visibles. Ni una sombra blanca, ni una forma sospechosa, nada. A unos 30 kilómetros al norte, el Californian sigue parado, bloqueado por el hielo. Su operador de radio, Cyril Evans, decide enviar un último mensaje. A las 10:55 transmite: «Estamos rodeados de hielo. Parados». La señal llega con fuerza al Titanic, pero el operador de radio, Jack Phillips, está desbordado. Lleva horas enviando mensajes personales de los pasajeros millonarios a sus familiares y empresas en tierra, y el aviso del Californian le interrumpe y le molesta. Su respuesta es seca y definitiva: «Cállate, cállate. Estoy trabajando con Cabo Reis». Con esas palabras, silencia la última advertencia de la noche. Minutos después, el operador del Californian apaga su equipo y se va a dormir. Era lo habitual para la época. En la mayoría de barcos solo había un operador y al acabar su turno se desconectaba. Así funcionaban las cosas en 1912, sin turnos rotativos ni vigilancia constante. 35 minutos después de aquella última advertencia, a las 11:30 de la noche, el Titanic avanza a toda velocidad en medio de una oscuridad absoluta. En el puesto de vigía, Frederick y Reginald se dejan los ojos mirando al mar, pero distinguir algo es casi misión imposible. Son las 11:40. El Titanic se encuentra exactamente en la posición 41 grados 46 minutos norte, 50 grados 14 minutos oeste. De pronto, en lo alto del mástil, Frederick lo ve. Una masa negra inmensa que se alza frente al barco. Es un iceberg. Está justo en su trayectoria, a menos de 500 metros. Fleet toca la campana 3 veces y grita la señal: «¡Iceberg! ¡Justo delante!». En el puente, el primer oficial, William Murdoch, reacciona al instante. Ordena virar todo a estribor y manda invertir las máquinas. Atrás toda. Intenta frenar y girar al mismo tiempo, una maniobra desesperada para salvar el barco en el último segundo. Pero el Titanic no es ágil. Pesa más de 46.000 toneladas y su inercia es enorme. La estructura responde con lentitud y el iceberg ya está encima. Pasan 37 segundos eternos desde que suena la alarma hasta el contacto. El casco de estribor roza el hielo. No es un choque frontal directo, es un corte, un desgarro lateral. El hielo araña el costado del barco a lo largo de unos 100 metros y no lo rompe por fuera, lo revienta por dentro. El iceberg no impacta en cualquier sitio, golpea en el lado derecho, en la proa baja, justo donde se encuentra uno de los depósitos de carbón. El mismo donde hay un incendio activo. Durante semanas, las llamas han estado debilitando esa zona del acero desde el interior. La estructura está comprometida y es justo ahí donde recibe el golpe. Como consecuencia, el impacto hace que las placas de acero cedan y se abran. El agua empieza a entrar a presión rápidamente. Arriba el golpe apenas se nota. Algunos pasajeros salen al pasillo preguntando qué ha pasado y un camarero les dice que vuelvan a la cama, que no es nada. En cubierta, algunos niños recogen trozos de hielo que han caído tras el roce, riendo y jugando, sin imaginar lo que acaba de ocurrir bajo sus pies. El capitán Edward Smith está en su camarote cuando alguien golpea la puerta. El barco ha impactado. Se levanta, se pone el abrigo y sube al puente. Allí recibe el informe completo. Iceberg, giro, roce. Smith mantiene la calma. Ordena parar máquinas y llama al cuarto oficial, Joseph Boxhall, para una inspección inmediata de la proa. Boxhall vuelve en pocos minutos con malas noticias. El agua entra sin control. Hay zonas que ya están completamente inundadas. Llaman entonces a Thomas Andrews, el ingeniero jefe y diseñador del Titanic, el hombre que conoce el barco mejor que nadie. Junto al capitán, baja a los niveles inferiores.
Ven que la sala de clasificación de correos está anegada, al igual que las bodegas de proa. Andrews calcula y cuenta los compartimentos afectados. Son 5. El Titanic solo puede flotar con 4 compartimentos inundados. 5 es una sentencia de muerte. En ese momento lo comprende. No hay forma de salvar el barco. El Titanic se va a hundir. Es solo cuestión de tiempo. Edward Smith toma una decisión. Ordena preparar los botes y empezar a enviar señales de socorro. En la sala de radio, Jack Phillips y Harold Bright comienzan a transmitir el EOS. Se lanzan bengalas al cielo. La señal es inequívoca. Nos hundimos. A lo lejos se divisan luces. Es un barco, pero no responde. Ese barco es el Californian. Está a poco más de 30 kilómetros, pero su operador de radio se ha ido a dormir. Sin embargo, varios miembros de la tripulación del Californian ven claramente las bengalas. Informan a su capitán, Stanley Lord, pero este insiste en que no son señales de socorro, sino fuegos artificiales de los pasajeros ricos celebrando una fiesta a bordo del Titanic. Afortunadamente, otro buque sí recibe el SOS, el Carpathia. El problema es la distancia. Está a unos 93 kilómetros. Incluso yendo a máxima potencia tardará unas 3 horas y media en llegar. La pregunta es, ¿aguantará el Titanic tanto tiempo? Mientras tanto, en mitad del océano, el Titanic se inclina cada vez más. El agua avanza por su interior. Cada minuto que pasa, el final está más cerca. Son ya las 12:25 de la madrugada. Han pasado 45 minutos desde el impacto. Se activa la evacuación. Mujeres y niños primero. El primer bote en tocar el agua es el número 7. Tiene capacidad para 65 personas, pero solo suben 28. Queda medio vacío. La mayoría de la gente se niega a entrar. Siguen convencidos de que el Titanic no puede hundirse. Es fácil entenderlo. El barco está iluminado, caliente y parece estable, mientras que fuera solo hay oscuridad y mar helado. Parece más lógico quedarse que lanzarse a una lancha de madera en mitad de la noche rodeada de hielo. Pero el peligro es invisible, está por dentro. Los minutos avanzan y la diferencia entre clases sociales se hace dolorosamente evidente. En primera y segunda clase los camareros van puerta por puerta, despiertan a los pasajeros, les ayudan a ponerse los chalecos y les explican que deben subir a cubierta. Pero en tercera clase la historia es distinta. Nadie les informa, nadie les avisa. Muchos pasajeros no entienden las órdenes porque no hablan inglés. Algunos intentan subir por escaleras que ya están cerradas. Puertas metálicas y rejas bloquean el paso hacia las cubiertas superiores y nadie les explica por qué. Intentan avanzar, golpean las barreras, suplican, pero no hay respuesta. Las normas de la época exigían separar las clases por motivos sanitarios, pero esa barrera, pensada para el control, se convierte en una trampa mortal en plena emergencia. Otros se pierden en el laberinto de pasillos que separa la tercera clase de la cubierta. El Titanic es inmenso y para ellos se ha convertido en una jaula. Las horas pasan. En la sala de radio, Jack Phillips y Harold Bright siguen trabajando frenéticamente. Envían un mensaje tras otro. Nos hundimos por la proa. Disparan 8 cohetes más, pero la ayuda no llega. En el SS Californian vuelven a ver estos cohetes. Desde su camarote, el capitán Lord ordena a la tripulación que responda con señales de lámpara Morse. El problema es que en ese momento el Titanic ya está en situación crítica, con la proa bajo el agua y la popa levantada hacia el cielo. En medio del caos y la confusión, nadie a bordo puede ver ni interpretar las señales de luz del Californian. A la 1:45 de la madrugada, el barco alcanza los 10 grados de inclinación y la situación se vuelve incontrolable. El pánico se desata y la gente empieza a pelearse por conseguir un último hueco en los botes. A las 2:05 se lanza el último bote salvavidas. Aún así, unas 1.500 personas siguen atrapadas en el barco. Ya no queda casi nada por hacer. Todos los botes están en el agua. El capitán Edward Smith camina por el puente por última vez, mira a los ojos a sus hombres y les dice lo inevitable. Cada uno por su cuenta. Habéis cumplido con vuestro deber. Que Dios os ayude. A las 2:18, un crujido estruendoso sacude el océano.
El casco no soporta la tensión y se parte por la mitad. Todos acaban en el agua. Tienen chalecos salvavidas, pero no tienen esperanza. La temperatura del agua ronda los 2 grados bajo cero. El cuerpo humano no resiste más de 15 o 20 minutos en esas condiciones antes de sufrir hipotermia letal. El Titanic, la joya del progreso, el símbolo de una era, desaparece bajo el mar. 3:30 de la madrugada. En el horizonte aparece una luz. Los supervivientes, congelados en los botes, levantan la cabeza. Es el Carpathia. Aunque llega tarde, logra rescatar a los que quedan vivos. A las 4:10 de la mañana comienza a subir a bordo al primer bote. La operación es durísima y finalmente, después de 4 horas, las 706 personas que han sobrevivido están a salvo en el buque de rescate. Mientras tanto, el SS Californian recibe por fin noticias del desastre. Son casi las 5 de la mañana cuando capta el aviso. Demasiado tarde. Llega al lugar del hundimiento alrededor de las 8:30 y no encuentra a nadie con vida, solo restos y cuerpos flotando con chalecos salvavidas. El Titanic ya no existe. La noticia corre como la pólvora. Al amanecer, el mundo conoce la verdad. El Titanic se ha hundido en su viaje inaugural. Más de 1.500 muertos. El planeta entra en shock. El 18 de abril, el Carpathia entra en el muelle 54 de Nueva York. La prensa no espera. Exigen respuestas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué decisión cambió todo? ¿Quién falló? Y las respuestas empiezan a doler. No había suficientes botes salvavidas. Se ignoraron múltiples avisos de hielo. Hubo errores humanos flagrantes. En Estados Unidos se abre una investigación oficial. El Titanic ya no es solo un naufragio, es un crimen. Comienzan los interrogatorios públicos a supervivientes, oficiales y constructores, generando cientos de páginas de declaraciones. El Titanic no se hunde por mala suerte, no es simplemente culpa de un iceberg, es una cadena. Una cadena de errores humanos, fallos y decisiones negligentes que nadie corrigió a tiempo. Por ejemplo, se revela que el capitán no realizó ningún simulacro de seguridad. Ese mismo día estaba previsto hacer uno, pero se canceló por considerarlo innecesario. La investigación británica concluye también que, a pesar de las advertencias, el barco siguió avanzando a toda velocidad. ¿Por qué no frenaron? Existen varias teorías. Una de las más aceptadas es que Joseph Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, presionó al capitán Smith para mantener la velocidad. La empresa quería que el Titanic completara su primer viaje en 6 días y batiera un récord, demostrando que no solo era grande y lujoso, sino también rápido. Y hay más. El capitán Stanley Lord del SS Californian queda en el punto de mira. Su barco estaba a solo 20 o 30 kilómetros, tan cerca que algunos pasajeros del Titanic podían ver sus luces en el horizonte. De hecho, mientras embarcaban en los botes, un oficial comentó a la gente que no se preocupara, que aquel barco que se veía a lo lejos acudiría pronto. Si el capitán Lord hubiera actuado con seriedad y tomado una decisión firme, es muy probable que esas más de 1.500 personas no hubieran perdido la vida. El barco iba demasiado rápido. Se ignoraron los avisos. Los vigías no tenían prismáticos. La radio estaba saturada de mensajes triviales. No hubo simulacros, ni protocolos, ni preparación. Ya no vale mirar a otro lado. Ya no sirve decir, nadie lo vio venir. Empiezan a cambiar las leyes, las normas y los protocolos marítimos. A partir de ahora, cada pasajero debe tener garantizada una plaza en un bote salvavidas. No importa el tamaño del barco ni la clase en la que viaje. Si hay 2.000 personas, debe haber espacio para 2.000 personas. El Titanic dejó al descubierto un sistema clasista que separaba a los pasajeros por cubiertas, puertas e idiomas. Un sistema donde unos tenían prioridad y otros apenas información. El 75% de los pasajeros de tercera clase murió. La mayoría sin tener una oportunidad real, sin escuchar una orden, sin entender el peligro, ignorados y encerrados. Nadie lo admite abiertamente, pero los números no mienten. El Titanic no se hundió igual para todos. Además,
Se establece que todos los barcos deben tener operadores de radio activos las 24 horas del día, sin excepción y sin pausas. Lo ocurrido con el Californian no puede repetirse jamás. En noviembre de 1913 se crea la Patrulla Internacional del Hielo. Aviones y buques especiales comienzan a patrullar el Atlántico Norte para detectar y reportar icebergs. El mensaje es evidente. Nunca más un Titanic. Nunca más exceso de confianza. Nunca más sacrificar la seguridad por estética o economía. Pero donde hay misterio, aparecen teorías, y con el Titanic hay muchas. Una de las más populares dice que el barco hundido no era el Titanic, sino su gemelo, el Olympic. Según esta teoría, la White Star Line intercambió los barcos a propósito para hundir el Olympic, que ya estaba dañado en un accidente previo. Su reparación era extremadamente cara, así que lo hundieron para cobrar el seguro. Pero los hechos lo desmienten. Los restos del naufragio muestran en las piezas el número de serie 401, que corresponde al Titanic. El Olympic era el 400. Fin de la historia. Otra teoría apunta a un complot político. J.P. Morgan, dueño del Titanic y una de las personas más poderosas de su época, tenía previsto embarcar en el viaje inaugural. Lo anuncia, reserva su camarote, pero cancela en el último momento alegando asuntos de negocios en Francia, y el barco zarpa sin él. A bordo viajan 3 de los hombres más ricos e influyentes: John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim e Isidor Strauss. Los 3 mueren. Según esta teoría, los 3 se oponían a la creación de la Reserva Federal, el nuevo sistema bancario que Morgan y otros magnates impulsaban desde la sombra. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? Un barco que no cambia de ruta, una radio que se apaga, bengalas que nadie ve y un superviviente clave que resulta ser el hombre que más tenía que ganar: J.P. Morgan. Pero de nuevo no hay pruebas sólidas ni documentos, solo coincidencias y rumores. Baginak, un niño armenio de apenas 10 años que viajaba en tercera clase con su madre y su hermana, sobrevivió. Años después contó algo que nadie más mencionaba. Habló de una fuerte explosión. Si su versión es cierta, ¿qué explotó? Si recordamos, en las carboneras del Titanic ardía un incendio antes de zarpar, justo donde impactó el iceberg. Incluso hay una foto del barco en el puerto donde se aprecia una mancha negra en el casco derecho, junto a la proa. Si ese acero cedió y se rompió por dentro, entonces lo que Baginak escuchó no fue solo un estruendo, sino la explosión de un barco que ya estaba condenado antes de tocar el hielo. Pero esto es poco probable. Ningún otro superviviente menciona una explosión clara y los informes técnicos no detectan señales de un estallido interno. Todo apunta a un crujido estructural masivo, el casco cediendo por la presión y la fatiga del material. La verdadera pregunta es: ¿habría sobrevivido el Titanic si su casco hubiera estado en perfecto estado? ¿Se habría abierto esa grieta mortal sin el calor previo que lo había debilitado? Algunos también afirmaron haber visto un reflector de otro barco poco después del hundimiento. No era un barco de rescate, así que especularon que podría haber sido un submarino que salió a la superficie tras lanzar un torpedo. Sin embargo, esta teoría es muy improbable. Primero, el Titanic se hundió en 1912, en tiempos de paz. Ningún país habría provocado tal masacre sin motivo. Segundo, un submarino de la época no habría tenido autonomía para llegar tan lejos en el Atlántico. Y tercero, acertar a un blanco en movimiento de noche era tecnológicamente casi imposible entonces. Durante más de 70 años, el Titanic permaneció oculto en la oscuridad del océano, hasta que en septiembre de 1985, una expedición conjunta franco-estadounidense localizó por fin los restos. La proa y la popa están separadas por cientos de metros. Los supervivientes que hablaron de que el barco se partió tenían razón. Y hay más. El casco no tiene un corte limpio. Las planchas están deformadas y los remaches parecen haber fallado por presión, no arrancados por un único impacto continuo. Estudios posteriores confirman que en varias zonas se usaron remaches de hierro de menor calidad, más frágiles que el acero. El Titanic no es solo una tragedia,
es un rompecabezas al que todavía le faltan piezas. Hoy, más de un siglo después, las bacterias del fondo marino están devorando lo que queda del naufragio. Su estructura metálica se oxida, se deshace y se transforma en polvo. Los expertos calculan que para el año 2030 desaparecerá por completo. Cuando eso ocurra, ya no quedará nada físico que mirar, solo preguntas, cifras y una historia llena de silencios. Por eso seguimos tratando de reconstruir su historia, porque su mayor misterio es todo lo que aún no se ha contado,